Agradecemos a don Diego Quintero, quien es directivo del Deportivo Cali. Actualmente no está recibiendo, está pendiente de una resolución de Coldeportes, pero igual está haciendo parte ahí del Ministerio del Deporte. Sí, Coldeportes ya no, del Ministerio del Deporte, pero está haciendo parte de todas las decisiones del Cali. Don Diego, buena tarde, bienvenido a Los Campeones, ¿cómo está? Bueno, un gusto ahí a toda la mesa de trabajo de Campeones y hombre, mil gracias por la oportunidad. No, usted, don Diego, por atendernos. Bueno, hay muchos temas, porque como decíamos, el Cali ha dado muchas noticias, pero hay un tema de hoy, doctor Diego Quintero, y es que ya el Cali ha sido aceptado en la solicitud que se hizo para, pues, empezar esa transición, eso que es necesario hacer en el Cali, que es acogerse a el decreto 560, la ley de reestructuración económica, que es algo vital, doctor Quintero, para el futuro del Deportivo Cali, y era algo muy esperado. ¿Nos puede explicar un poco más a fondo qué significa que ya el Cali entre definitivamente en este proceso? Claro, hombre, gracias, sí. Hoy se confirmó, se había radicado el 28 de junio y ya de manera formal la Cámara de Comercio admite al Deportivo Cali en el proceso de reorganización empresarial. Yo diría que de manera sencilla es blindar jurídicamente, cesa cualquier proceso ejecutivo o extrajudicial que se haya presentado contra el Deportivo Cali, se libera flujo de caja porque ya el dinero de los ingresos se utilizará solamente para la parte operativa del Deportivo Cali, y tercero, nos permite de manera determinante reestructurar el pasivo, porque es muy importante para los inversionistas o fondeadores que están interesados en el Cali expresar que el decreto 560 les da pago preferente, sea un inversionista o un fondeador va a tener protegido sus recursos, pero la devolución y el pago tendrán pago preferente dentro de este proceso concursal 560. Diría que son los puntos importantes de este proceso, que por ser extrajudicial también precisa unos términos, ¿no? Tenemos 90 días a partir de este momento para poder establecer los acuerdos con los acreedores. Entonces creo que es un paso importante para el futuro inmediato de nuestra institución. Don Diego, destrabar todo este tema financiero y administrativo, esta notificación de la Cámara de Comercio de Cali en donde les anuncia que ya el procedimiento se ha iniciado para la recuperación empresarial de la institución. Sí, hombre, así como lo hiciste de manera muy coloquial, sencilla y cara, destrabar financieramente, porque, repito, es liberar recursos dentro de nuestro flujo de caja para operar normalmente. Es obvio que queda la tarea, una tarea enorme, de dar cumplimiento a los gastos administrativos, porque dentro de este proceso concursal, como cualquiera, tenés que pagar de manera obligatoria a tus acreedores laborales. Entonces, yo creo que el paso siguiente y responsable es buscar un fondeo, recursos con unos términos financieros adecuados. Cuando hablo de términos financieros adecuados es de tiempos muertos, tanto de capital e intereses, un interés que sea mucho menor al que actualmente tiene nuestro pasivo, y posteriormente pues hacer una reestructuración de nuestro pasivo para poder así iniciar con el siguiente paso dentro del mapa estratégico, que es la conversión en sociedad anónima, y ya así poder emitir acciones que permitan a un inversionista comprarlas. Don Diego, ¿qué diferencia hay entre inversionista y fondeador? El inversionista es una persona que va a comprar acciones, y el fondeador, para ponerlo coloquialmente, es un prestamista, pero normalmente los fondeadores del fútbol son fondos de inversión que posibilitan recursos frescos con unas tasas de intereses muy preferenciales y tiempos muertos importantes, tiempos muertos que normalmente se dan entre 2 y 3 años. Esa es la diferencia. ¿Pueden llegar ya o una vez se finalice el proceso al que se ha iniciado? Tenemos alternativas que se están evaluando,
pero la hinchada, los asociados deben de entender que son procesos que merecen una debida diligencia, necesitan la firma de un engagement donde haya conocimiento de ambas partes de todo el tema financiero, ¿no es cierto?, tanto del que compra como del que quien vende, y finalmente, ¿no es cierto?, llamar a una asamblea de asociados, porque es muy importante entender que será la asamblea de asociados la que, dentro de varias alternativas, ¿no es cierto?, y de acuerdo a nuestra sugerencia, porque tendremos una asesoría importante en el tema societario, cuál es la mejor alternativa para el Deportivo Cali. O sea, no hay que acelerarse, esto tiene un debido proceso y necesitamos seguirlo, y muy importante recordar que la auditoría la realiza una firma, Ernst & Young, y será Ernst & Young la que siga esos pasos de la debida diligencia para darle transparencia a transacciones de este tipo. A la 1:30 estamos dialogando con don Diego Quintero, directivo del Deportivo Cali, los campeones de Univalle Estéreo, con el patrocinio de la ladrillera La Sultana, que está en la autopista sur con 46, en Cali está en el sector de Alfonso López, está en Palmira y en Popayán. El profesor Jaime Abel Lozada también tiene interrogantes para usted, don Diego. Con el saludo cordial, don Diego. Como el hoy y ahora, las dificultades han estado ahí tan presentes en los retrasos con los pagos a los jugadores, y eso ha creado ciertos inconvenientes. ¿Qué tan rápido va a ser para crear un plan de acción y poder superar estas dificultades que están ahora, porque casi que no dan espera, ¿no? Porque de hecho hay hasta amenazas de reconocimiento deportivo y todo? Entonces, con todas estas nuevas posibilidades, ¿cuál va a ser ese plan de acción para que se pueda, en esa parte tan urgente, no postergarlo más, sino poder ejecutarlo desde ahora mismo? Pues el punto inicial es tener una reducción de costos importante para poder llegar a punto de equilibrio en nuestra asociación. Es un paso inmediato. 2, un plan de ingresos que lo hemos hecho para este semestre, que tiene ya muy claramente un impacto directo en el flujo de caja y que nos permite pagar esas accedencias laborales y no estar, como tú lo dices, con esa amenaza de la pérdida del reconocimiento deportivo. Y tercero, vuelvo y soy recurrente, ya lo había mencionado, buscar un fondeo importante que permita reestructurar el pasivo del Deportivo Cali. Yo diría que esos son los 3 pasos inmediatos para posibilitar la operación del Deportivo Cali. El día miércoles yo tuve la oportunidad de cruzar un par de palabras con el doctor Harold Lozada, y de hecho no me habló mucho porque me dijo que iban a una reunión el miércoles para tratar algo de unos inversionistas. ¿Cómo resultó eso? ¿Cómo va? ¿Y qué impacto positivo o no va a tener esa reunión? Se recibió una alternativa de inversión y, como te comento, esa alternativa de inversión se transfirió a Ernst & Young, quien deberá hacer la debida diligencia. Como cualquier otra alternativa, reitero, fondeo de inversión debe seguir. Entonces, en este momento, esa alternativa de inversión está con Ernst & Young haciendo la debida diligencia. Y después de eso nos volveremos a sentar a ver si es realmente positiva o negativa esa alternativa. Se hablaba más o menos de unos $60 millones, si mal no estoy. Yo te diría que no me gusta dar detalles, y voy a decirlo porque lo he dicho en nuestros medios. Se firman acuerdos de confidencialidad, se firmó ya con el Young, y nosotros como ejecutivos y directivos del Cali, digamos, debemos respetar esos acuerdos de confidencialidad, y no es correcto pues dar detalles de ese tipo. Espero me entiendas. No, claro, yo lo entiendo. Lo que pasa es que entre las palabras que cruzamos, el doctor Lozada más o menos me dio cifras de ese tipo, por eso se las estoy dando. Entonces solo quería ratificar si a ese orden más o menos de cantidades van a ser esas inyecciones económicas con las que va a poder contar Deportivo Cali, porque sin ninguna duda serían de gran ayuda. Claro, te respondo. Es bastante importante entender que un tipo
de estos procesos va muy orientado, su driver es la valoración, ¿no es cierto?, de nuestra institución. Esa valoración se hace por unidades funcionales y cualquier oferta debe estar dentro de ese rango de valorización del Deportivo Cali. Entonces yo creo que está el San John en ese análisis, a ver si esa propuesta, sí, con el valor que puso en la mesa, está dentro del piso y el techo que es calculado por el San John. ¿Ok? Bien, a 34 minutos, dialogamos con el doctor Diego Quintero, directivo del Deportivo Cali, los campeones de Univalle Estéreo, con el patrocinio de la ladrillera La Sultana, Juan Camilo. Con las buenas tardes, doctor Quintero, le habla Juan Camilo Naranjo, un gusto saludarlo. Dos puntos, dos aspectos puntuales. El primero, el tema de Guillermo Burdizo, ¿hasta cuánto tiempo tienen para pagarles esa plata que le deben, para que no pierdan o no puedan inscribir jugadores? Y la segunda, al fin, ¿cómo fue la llegada de los dos chicos de Llaneros, la situación contractual, préstamo, opción de compra, cómo fue el negocio? Gracias. Bueno, primero lo de Burdizo, ya se hay una carta de pago, los ingresos como tal ya están definidos y los debemos recibir a finales de julio para cumplir con la obligación de Burdizo. Ya se va a cumplir y se tienen los ingresos para pagar la obligación de Burdizo. Dos, la pregunta que me hace sobre Gilbert Lazo y Neider Ospina. Estamos en este momento revisando los respectivos convenios con Llaneros, creemos que todo va muy bien y estos dos jugadores deberían de llegar al Deportivo Cali, ¿no es cierto?, previo pasar los exámenes médicos, quiero ser muy claro, podrían llegar la próxima semana a nuestra institución. ¿En qué condición llegan, don Diego? Préstamo con opción de compra. ¿En cuánto tiempo, doctor? ¿Por cuánto tiempo? 1 año. Préstamo por 1 año. ¿Y dentro de ese negocio va a estar el canje con Juan José Tello por el tema de Gilbert Lazo, o han hablado con el jugador Juan José Tello para que vaya a Llaneros? Sí, así es. Hay un canje con Juan José Tello. ¿Pendiente por llegar otro jugador? ¿O ya cierran? Dependerá del diagnóstico de Jaime de la Pava. Hay que ser respetuoso con el profesor Jaime y será él quien se acerque. Hay un espacio que es el comité de fútbol. En ese comité de fútbol él nos colocará sobre la mesa si considera que otra posición debe ser reforzada. Don Diego, la llegada, el regreso del profesor Velasco, ¿cómo se da? Porque él estaba en un cargo, salió, dijo que por razones personales, realmente nunca la supimos, y ahora vuelve como preparador físico. ¿Qué pasó ahí en esa salida y en ese regreso? Pues hombre, cuando elegimos a Jaime, como es, yo diría, una elección responsable de un cuerpo técnico, Jaime tiene la potestad, la libertad de elegir su cuerpo técnico. Jaime eligió al profe John Jairo y a Carlos Eduardo como su cuerpo técnico. Y es sencillamente eso, totalmente libertad de Jaime de tomar sus decisiones y que personas de confianza que él considere idóneas para este reto va a tener a su lado. Y cuando se fue, ¿qué les argumentó el profesor Velasco? No, el profesor Velasco se va por un tema personal, tenía un proyecto, inclusive algo que hacía que Carlos dejara el país y bueno, Jaime lo invita, creo que la propuesta seduce a Carlos Eduardo y Carlos se une al cuerpo técnico del profe Jaime de la Pava. Y es muy importante pues saber que Carlos Eduardo es para mí uno de los mejores preparadores físicos de Colombia, de pronto de Sudamérica. Tiene una preparación que le va a permitir a Jaime de la Pava desarrollar su programa, su metodología de entrenamiento. Muy disciplinado. Reitero que Jaime tiene la libertad de escoger su cuerpo técnico y pues él hizo la elección de acuerdo a las competencias que él necesitaba. Sin ninguna duda, para nadie ha sido un secreto los inconvenientes que han existido entre la junta directiva y siempre se habla para justificar algún rompimiento de un florero de Llorente, pero aquí este florero de Llorente parece haber sido al contrario, ¿no? Los vio uno en la rueda de prensa de la presentación muy amistosos, muy amigables en cuanto a la junta directiva, lo que dice de que la llegada de Jaime de la Pava de alguna forma ha hecho que se limen asperezas entre los miembros de junta directiva.
lo dijo Aaron, ¿no? Hay una de las unió al comité ejecutivo en torno a un proyecto deportivo real y no hay realmente unas diferencias absolutas, sino yo diría disensos normales que se dan en todo cuerpo colegiado. Al final toda decisión el comité ejecutivo siempre la toma por unanimidad, por eso hay un número impar de miembros. Entonces, de la tranquilidad a la hinchada, a los asociados, de los medios, que hay 5 miembros altamente calificados y comprometidos para caminar para el mismo lado. No hay ninguna fractura. Sí. Además que me parece a mí que eso es sano en cualquier grupo, porque no es una dictadura, no es bueno tener Correcto. diferentes conceptos. Creo que eso engrandece y al club o aquí también en cualquier grupo. Pues si todos estamos de acuerdo en todo, yo me preocupo cuando eso pasa. Yo, ¿sabes cómo lo llamo? Sí. Se llama corporativamente el aplauso del pingüino. Yo hay un libro que habla al respecto. No es positivo que en un grupo todos tengan la misma óptica. Siempre. Tiene que haber una persona con una lupa diferente que engrandezca el aprendizaje. Entonces, es lo mismo. Entre esos nuevos acuerdos que ustedes como junta directiva han llegado, ¿es cierto que quedó que todos van a rotar en la presidencia de la junta directiva? Pues hombre, esa es una decisión que se puede tomar en todo cuerpo colegiado y por ahora no hemos pensado, nos tiene un trabajo inmenso estar en el decreto 530, nos pone un trabajo inmenso para conseguir recursos y no incumplir los gastos administrativos. En una 40 minutos vamos a concluir el diálogo con don Diego Quintero, Julián, para ir cerrando con el directivo del Deportivo Cali. Gracias, Alex. Con el saludo cordial, doctor Quintero, preguntarle pues cómo ha estado esa relación con el presidente Luis Fernando Mena y el resto de los directivos, y también preguntarle un poco también de lo de Juan Sebastián Quintero, su hijo, que cómo lo ha visto últimamente en el equipo del Deportivo Pereira. Gracias. Bueno, creo que perdimos la comunicación, Juan Pablo. Bueno, ahí está. Nos falta preguntarle un tema corto y es la situación en la que él está. No empezamos por ahí porque realmente la noticia hoy es que el Cali fue notificado que ya se inició el proceso de la reestructuración empresarial, que es la noticia que pues, se estaba esperando. Una gran hace noticia. mucho. Sí, esa es una muy buena noticia. Y pues él nos ha dado más luces del tema. Pero bueno, y el tema con los directivos, hay algo que sí yo lo manifesté la semana pasada y lo vamos a hablar y ojalá algún día volvamos a hablar con el presidente para decírselo también. Y es esa razón que dio él, que se habían alejado y no habían vuelto a dar declaraciones por aquí está. Sí, ahí está, don Diego, ya lo recuperamos. Le preguntaba a Julián por Juan. Sí, para Aló. preguntarle, doctor Quintero, bueno, ¿cómo ha visto últimamente a su hijo Juan Aló. Sebastián? Ahí está, ¿me escucha? Doctor, preguntarle cómo ha visto a su Aló. hijo Juan Sebastián Quintero, que ha tenido... Aló. Sí, nos escucha ahí. Sí. ¿Aló, me escuchan? Sí, lo escuchamos perfecto. Ok, qué pena. No, Voy a tranquilo. silencio. Perfecto, para nuevamente preguntarle, doctor Quintero, sobre su hijo, Juan Sebastián Quintero, ¿cómo lo ha visto? Porque pues ya está teniendo el protagonismo en Deportivo Pereira y además que pues está en la Copa Libertadores. Hombre, gracias por consultar. Pues fue una decisión, digamos, muy jalonada por la llamada directa del profesor Alejandro Restrepo y por el reto pues de la Copa Libertadores. Creo que el grupo en general, liderado por el profe Alejandro, donde está Juan, viene haciendo una maravillosa labor, ¿no es cierto?, muy relevante en este torneo internacional. Y bueno, esperamos que el reto de Independiente del Valle, que es durísimo, Independiente del Valle es un gran equipo, pues podamos sortearlo, ¿no? Vuelvo y te digo, es una confrontación muy, muy difícil y Juan se ha consolidado ahí, ha liderado pues y seguido como ese orden, ¿no es cierto?, en esa idea de juego del propio Alejandro. Y bueno, esperamos que Juan siga pues teniendo ese desempeño ahí en el Deportivo Pereira. Don Diego, finalmente, y decía ahora que se nos fue la comunicación, que no empezamos por este tema porque realmente la noticia hoy es la notificación de la Cámara de Comercio. Pero ¿cómo es su situación con el Deportivo Cali, don Diego? Usted es socio, está suspendido actualmente. ¿Por qué razones y para cuándo le resuelven la situación para que usted pueda volver
tener todos sus plenos derechos como directivo del Cali. Bueno, muy claro, jamás el ministerio me inhabilitó, solamente se hizo una consulta, que el ministerio está en todo su derecho de realizarla, de mis acreditaciones académicas, oficio que se respondió y esperamos hoy o el lunes ya tener respuesta positiva al respecto, pero reitero, es proceso normal. Taxativamente el ministerio puede consultarle a cualquier club: necesito que las acreditaciones académicas de este funcionario sean confirmadas, y como te digo, ese proceso pues surtió su respectiva respuesta y vamos a tener pues el oficio positivo, creo, hoy o el lunes. Doctor, ¿y eso más o menos en cuánto tiempo le dan la respuesta? Hoy o el lunes. Como te digo, el oficio de respuesta debe llegar hoy o el Lunes, día lunes sí. al Deportivo Cali. O sea, esas acreditaciones son para cualquier persona. ¿Qué requisitos pide el ministerio para ser directivo de un club? Cualquier persona natural que quiera pertenecer a un órgano administrativo del deporte, pues debe cumplir dentro de la ley del deporte unos mínimos, por eso tienes que ser profesional, ¿vale? Y una nueva resolución que presenta que tienes que tener o experiencia dentro de un club, como fue mi caso. Desde 2010 pertenezco al comité de fútbol y comité de cantera en el Deportivo Cali, o también ostentar una administración deportiva, que es un seminario de 40 horas. Eso, digamos que esos son los requisitos. Entonces, se cumplen, y lo que se hizo fue responder que precisamente se tenía esas acreditaciones académicas al día. Entonces, vuelvo y reitero, eso se responde de manera positiva hoy o el día lunes por parte del ministerio. Eso es una muy buena información, porque todo esto hace parte está en el marco de la ley del deporte, don Diego, y aquí Jaime decía algo. Jaime decía algo, don Humberto no hubiese podido ser directivo del Cali o varios directivos hace tiempo. Lo que pasa es que la ley del deporte es relativamente nueva, ¿no? Y exige... Es correcto, sí. Como tiene que ser. Correcto. Como tiene que ser. Además, me parece que eso está muy bien, ¿no? Que se exija preparación académica y gente idónea para llegar a cargos, como se hacen en todas las demás situaciones. Una última pregunta de Juan. Sí, doctor Quintero, preguntarle si ya quedó listo lo de Juan Castilla al Deportivo Cali. Sí, señor, ya firmó contrato, es jugador del Deportivo Cali. También preguntarle por lo de José Luis Chunga. ¿Ha habido algún acercamiento por el arquero que pues está libre en el fútbol colombiano? Yo te digo que esa posición la está evaluando Jaime de la Pava, y en el próximo comité de fútbol él nos presentará su posición. ¿Cuándo es el día? Ahora, de manera formal, el Deportivo Cali no ha hecho ninguna acercación con José Luis Chunga, pero reitero, será Jaime de la Pava quien comanda nuestro equipo, quien en el comité de fútbol nos determine si considera necesario que se traiga un jugador en esa posición. ¿Cuándo es el próximo comité de fútbol? Miércoles. El miércoles 10 de la mañana. Se sabrá entonces esa situación. Don Diego, hace un mes la verdad es que el panorama era bastante gris. Hoy podemos decir de que por las contrataciones que se han hecho, porque ya se tiene un nuevo cuerpo técnico, porque se ve la junta directiva, porque se ve una junta directiva que ahora está un poco más en comunión, lo que indica de que de alguna forma ya han podido ir superando y ya no está tan oscuro y tan gris el panorama. Por el contrario, creo que con mucho optimismo y mucha esperanza de lo que se puede hacer. Sí, mira, es muy importante lo que has dicho. Primero, establecer que hay unión en los 5 miembros del comité. 2, hay un plan estratégico en lo financiero y en lo deportivo muy claro que se ha elaborado. Y sí quiero decir que hay una luz al final del túnel, y el Deportivo Cali tendrá esas alternativas de solución en lo financiero y lo deportivo. Bueno, pues le agradecemos mucho. De mi parte, a Alex Gómez le habla, don Diego, y esperamos seguirlo teniendo aquí
Le quiero comentar No, algo a ustedes muchas gracias. le quiero comentar algo a usted, don Diego. Espero podérselo comentar al presidente, quien nos atendía acá y nos atendió pues, hasta que pues no pudimos volver a tener comunicación con ustedes. Él manifestó la semana pasada en la entrevista que le dio al Petiso Arango que habían dejado de tener contacto con la prensa porque la prensa le hacía mucho daño al Deportivo Cali. Creo que cometió el error de generalizar. Yo no niego que haya personas periodistas que sí, que tienen ese estilo, ¿no? De ir con esa intención. Realmente aquí, y más por una política de nuestra emisora y de la Universidad del Valle, pues siempre, si hacemos un cuestionamiento, lo hacemos con mucho respeto y con argumentos, don Diego. Pero sí me pareció que no fue una buena respuesta del presidente decir que los directivos del Cali no habían vuelto a hablar con la prensa porque la prensa de la ciudad le hacía daño al Deportivo Cali. Me parece que no es considerado con generalizar, porque aquí hay prensa que hace las cosas bien. Respondo algo, pues, como miembro del comité. Los medios de comunicación son valiosos en la cadena de valor del fútbol. Siempre estaremos abiertos a dar nuestras opiniones, a dar la información pertinente y veraz de nuestro equipo, y las puertas siempre estarán abiertas, ¿vale? No considero que los medios, de manera general, es la intención, digamos, dañina, y antes los considero, como te digo, obligatorios y necesarios en la cadena de valor de un deporte como el fútbol.